Buen día, buenas tardes, buenas noches, según cuando estés mirando el video, querida comunidad orante. Estamos participando de estos ejercicios espirituales, de este retiro, junto a las chicas del Instituto Siervas de Dios Misericordia. Nos vamos a disponer a la oración de este viernes de ceniza, que cuando estamos transmitiendo este video, vamos a hacer con la oración a San Miguel. En el oracional vamos a ir a la página número 29, es la oración número 6. Página número 29 del oracional. Vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel y la oración de protección a San Benito en este día viernes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, ampáranos contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malignos espíritus que para perdición de las almas discurren por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, le hacemos la oración de protección a San Benito. Santísimo confesor del Señor, Padre y jefe de los monjes, intercede por nuestra santidad, por nuestra salud de alma, cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las acechanzas del espíritu maligno. Líbranos de herejías funestas, de las malas lenguas y de toda clase de hechicerías. Pídele al Señor que medie nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también para que la Santa Iglesia Católica tenga progreso y para que mi alma no muera en pecado mortal, para que así, confiada en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas. Amén. Oración. Me escondo ahora bajo la protección del Altísimo y me cobijo bajo el manto protector de la Virgen María y de todos los santos y santas. Me cobijo bajo la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel y de todos los ángeles, y clamo con fe expectante: de todo mal, libéranos, Señor. San José bendito, San Benito Abad, Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Cómo vamos haciendo los ejercicios espirituales? Vamos a ir tomando cada uno de estas entradas, de estas fichas de oración. Hoy tenemos el día 2, la plática 1, conocimiento interno de mi pecado. Hoy vamos a detenernos a pedirle al Señor que nos revele lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Es importante tener en cuenta que solo Dios puede revelar el pecado a cada uno. Por eso tenemos como petición el pedir el conocimiento interno de mis pecados. Descubrir qué es lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Pero qué hay detrás de mis actitudes, de mis búsquedas, estas cosas que me hacen vivir la vida sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Hay afectos desordenados. ¿Cuáles serían esos afectos desordenados? No simplemente enumerar si fui a misa o discutí o dije malas palabras, sino ver las motivaciones, lo que hay de fondo, ¿no? De mi mal humor, de mi falta de paciencia, de mi desidia, de mi pereza, de mi lujuria, de mi gula, de mi avaricia, ¿no? ¿Qué es lo que hay de fondo? En el ejercicio de hoy vamos a pedir la gracia de la enmienda, de volver a empezar, de nacer de nuevo, como Jesús invita a Nicodemo. Podemos decir que estas meditaciones sobre el propio pecado tienen como fin poder entablar con el Señor un diálogo de misericordia. La petición más justa para este momento, para rezar, es aquella que le pide al ciego de nacimiento en el Evangelio de Marcos: Señor, que vea.
Es decir, que sea Dios quien me muestre cuál es mi pecado o cuál es aquella dimensión que necesita ser cambiada. Que Él muestre de mi vida las actitudes, gestos, palabras que lastima a Él y a nuestros hermanos. No significa que cambiemos todo en este retiro, que vamos a ser gente distinta, ¿no? Sino aquello que Jesús quiere en este tiempo regalarme, que quiere en este tiempo mostrarme. Muchas veces tenemos como trabas en el corazón que hasta que no, como los chicos con la PlayStation, hasta que no pasan una pantalla no pueden pasar a la otra. Bueno, espiritualmente hasta que no tengamos sanados, destrabados, corazonados algunas experiencias, y el Señor nos puede seguir regalando gracias, ¿no? Porque que nos falta como cerrar procesos, cerrar etapas. Bueno, de eso es un poquito de lo que vamos a pedir hoy al Señor que nos muestre. San Ignacio hace pedir la gracia en estos días de revisar el corazón, de tratar de ver y ponerle nombre a nuestros pecados, poder conocerlos y experimentar este desorden para aborrecerlo y para poder luchar contra él. Este dolor de los pecados que se pide en esta jornada, que les propongo, no es, digamos, algo que es torturante psicológicamente, un sentimiento de culpa avasallador que genera angustia, no. Es un dolor más bien purificador, reconocer, yo en estas actitudes, en estas realidades, obro así, pero porque yo estoy herido en esto, estoy herida en esto, ¿no? Entonces, reconocerlo, ponerle nombre y presentárselo para que el Señor lo sane. Puede ser que somos mendigos de cariño, entonces cuando no recibimos el cariño que creemos merecer, nos sentimos heridos, nos sentimos robados, estafados, bueno, etc. San Ignacio invita a revisar los lugares donde he vivido. El pecado no es un comportamiento aislado, tiene una estructura y un ambiente que lo posibilita. El pecado es relacional. Bueno, ahí van a tener ustedes entonces a la mañana para seguir profundizando en el texto del apunte. Les pongo unas lecturas para rezar, es el texto de Ezequiel 30. Y después, al inicio del Apocalipsis, es un texto escrito alrededor del año 90 de nuestra era, se dicen los autores, está escrito en un lenguaje encriptado, el último de los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque si uno nos encontraban a los cristianos con textos cristianos que hablen de Jesús, podían matarnos, ¿no? Llevar el martirio. Entonces es un texto que está escrito como en clave del Apocalipsis, muy simbólico, ¿no? Y entonces inicia el texto del Apocalipsis, si ustedes se fijan en su Biblia, con unas cartas, capítulo 2 y capítulo 3, después del saludo, unas cartas a 7 iglesias. Yo se las transferí, ¿no? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. 7 ciudades de Asia Menor, de las cuales vamos a meditar en esta invitación a conocer nuestro propio pecado, la última de las cartas, que es la carta a la iglesia de la Odisea. Por eso te invito a que busques en tu Biblia Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 14 en adelante. Apocalipsis, ¿tenés ahí en casa la Biblia? Apocalipsis 3, del 14 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el que es el Amén, el testigo fiel y verídico, el principio de las obras de Dios, afirma: conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú andas diciendo, soy rico, estoy lleno de bienes y no me falta nada. Y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo, cómprame oro purificado en el fuego para enriquecerte, vestidos blancos para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y un colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista. Yo corrijo y reprendo a los que amo. Reanima tu fervor y arrepiéntete. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Bueno, ciertamente es un texto no tan fácil. Si tendría que preguntarles de qué trata el texto, y no es tan sencillo como una parábola o un milagro de Jesús, ¿no? Es un texto y tiene sus vueltas. La Odisea era una ciudad situada sobre una colina. Al estar en la ciudad de arriba permitía otear el horizonte y ver si venía algún enemigo. Era una ciudad amurallada, la gente vivía dentro de la ciudad, a las tardes se cerraban las puertas, ¿no?, de la ciudad y el viajero quedaba afuera esperando la otra jornada. Y entonces en esta ciudad había una facultad de oftalmología, así nos narran los relatos históricos, ¿no? Ahí se inventó esto del colirio de plata, del nitrato de plata, que es el colirio que se coloca en los ojos. A nosotros nos ponían cuando nacíamos. Ahí en el norte se usaba para clarificar la vista, el nitrato de plata, a los bebés recién nacían. Y ahí había muchas enfermedades que no venían de nacimiento. Fíjense que en el Evangelio Jesús cura a varios ciegos de nacimiento, porque había ciegos que no eran de nacimiento, que debido al ambiente en el que se vivían, debido a que estaban en el desierto, la luz del sol laceraba la vista y había muchas purulencias en los ojos, y había gente que quedaba ciega por otras cosas. Al punto tal que el evangelista, como dije recién, tiene que decir, era ciego de nacimiento. Bueno, ahí generaban oftalmólogos. También cuando hay vida es necesario que haya agua, así que afuera del cerro, de la elevación donde estaba la Odisea, cruzaba un agua de manantial, de vertiente, era de agua caliente, ¿no?, y arrastraba del fondo de la tierra minerales, entre ellos un oro de baja calidad. Un oro como eso que nosotros le llamábamos oro peruano. ¿Ven? Se ponía la cadenita de oro peruano y te quedaba el cogote verde después, o los anillos, porque es un oro de baja calidad, pues no está purificado. Si se lo purifica, se puede obtener mayor quilates. Entonces, bueno, ellos juntaban ese oro, tenían ese oro. Y ahí, en la temperatura justa, podían criarse unos caracoles que se llamaban murices. Estos caracoles son unos caracoles en cuya valva se encuentran los pigmentos de púrpura, ¿no? Entonces se picaba la valva, se extraía ese pigmento y el principal producto bruto interno de la localidad de la Odisea era la exportación de telas de púrpura, ¿no? Ya Mirta Legrand se vestía en aquel entonces con las telas que eran de la Odisea, ya de aquel entonces se usaban. Entonces, esta era un poco la realidad de los cristianos de la Odisea. Estaban muy acostumbrados a un rico comercio, ¿no?, ya sea a nivel intelectual, con esta facultad de oftalmología, y a nivel económico, con la venta de la tela de púrpura. El templo de Jerusalén, lo que separaba el santo del santo de los santos, estaba bordado de una tela de púrpura de la Odisea bordada con hilos de oro, ¿no? Era la tela que el sumo sacerdote acercaba con sangre para los festejos, para sus festejos religiosos. Bueno, esta es la realidad de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Ángel significa mensajero. Mensajero es aquel que custodia el mensaje. Por eso, el ángel en este caso es el obispo, aquel que en la comunidad tiene la función de custodiar el mensaje del evangelio. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, al obispo. El que es el amén. ¿Qué significaba la palabra amén? Así es. Así sea, porque eso es un subjuntivo, ¿no? Y si yo te digo cuerpo de Cristo, amén, bueno, me está diciendo que así sea en algún momento. Esto es el cuerpo de Cristo. Entonces, amén significa así es. Presente del indicativo activo, para los profesores de lengua. Entonces, el que es el amén, el que es el nombre con el cual Dios se revela en la zarza, en Éxodo pi. ¿Cuál es el valor de pi?
Bueno, ahí en Éxodo pi aparece el nombre de Dios en la Biblia. El capítulo 3, versículo 14 del Éxodo, cuando Moisés le pregunta, ¿y en nombre de quién voy a liberar a mi pueblo? Dios le dice, yo soy el que soy. Desde ese segundo libro de la Biblia hasta el Apocalipsis que estamos compartiendo, aparece como una gran inclusión. El que es el Amén, Dios. Jesús se identifica con aquel que habla en la zarza. El que es el Amén, el testigo verídico, el principio de las obras de Dios, afirma. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Los cristianos de la Odisea tenían la vertiente de este lado caliente, el ingreso a la Odisea, el agua estaba tibia y después se encontraba fría cuando seguía la vertiente. Muchas veces cuando volvían del campo, de cuidar los animales, de los viajes, era muy poco lo que se refrescaba. De hecho, se han encontrado en los estudios arqueológicos en las casas unas tinajas enterradas en los vértices de la casa, porque ahí se mantenía fresca el agua, y era tarea de la mujer ir hasta la vertiente, juntar el agua en ánforas, y era el agua fresca que había en aquel momento, en el desierto, ya que no se podía bajar la temperatura del agua. Pero cuando uno tomaba agua que pasaba directamente, ¿no?, por esa zanja, de esa vertiente, salía tibia, y el agua tibia provoca arcadas, como la sopa tibia o el mate tibio, ¿no? Bueno, esas mismas arcadas son las que le produce a Jesús nuestra tibieza. Es fuerte lo que dice. Ya una de las palabras más fuertes de Jesús en la Sagrada Escritura. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Más o menos rezamos, más o menos vamos a misa, más o menos somos católicos, más o menos nos confesamos, más o menos creemos en Dios. Más o menos. Y entonces, ojalá fueras frío o caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú andas diciendo, no, me imagino con el tirador, soy rico, estoy lleno de bienes, no necesito nada, ya fui a la iglesia tanto tiempo cuando era pibe, las monjas me hacían ir a la misa, íbamos a misa todos los días, me hacían ir a la catequesis mi abuela, comulgué, no sé, la canté, ya está, ya hice yo, ya recé tanto rosario, ya hice, ya estoy. Y total, Padre, ¿yo qué mal puedo hacer? Y entonces, estoy lleno de bienes, no me falta nada, y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. 5 adjetivos calificativos, ¿no?, que Jesús le da a los cristianos de la Odisea. Eres digno de compasión. Jesús no nos tiene lástima, porque la lástima no compromete. La compasión es tener los mismos sentimientos. Jesús no se entiende en nuestra tibieza. Tiene los mismos sentimientos que nosotros. Sos digno de compasión, ¿no? Pobre, le dijo pobre a ellos que vendían oro, de cuarta calidad que tenían oro. Ciego, que devolvían la vista a un montón de personas con los colirios que se fabricaban en la Odisea. Y desnudo, que ya la vestían a la Mirta Legrand en aquel entonces, y cuyo principal producto bruto interno, dijimos, era la venta de tela de púrpura. Y entonces les pegó en todas las características que tenemos, ¿no? Por eso te aconsejo, cómprame oro purificado en el fuego para enriquecerte, y no ese oro de cuarta que vos tenés. Vestidos blancos para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez. Cada vez que predico esto, me viene cuando armé la charla, que no entendía esto. Vestidos blancos para revestirte y cubrir tu desnudez. Me fui al texto griego, que es lo mismo. ¿Cómo me voy a revestir si estoy desnudo? Los curas en la sacristía nos revestimos para la misa. Tenemos puesto la sotana o la camisa clériman, nos ponemos el alba, la estola y la casulla. Nos revestimos, pues ya estamos vestidos. Pero ¿cómo me voy a revestir y cubrir mi vergonzosa desnudez? No sé, no cuadra. Bueno, cuando nosotros fuimos vestidos de blanco, en el bautismo. Entonces,
Cómprame vestidos blancos para revestirte, porque vos ya estabas vestida. Desde sintió vergüenza porque estaba desnudo. Llegó Adán en el paraíso. Volvemos, el último libro de la Biblia, volvemos al primer libro de la Biblia, el Génesis, ¿no? Y cubrir tu vergonzosa desnudez. Es decir, volví a confesarte. Si vos estabas en estado de gracia, te revestiste con la túnica inconsútil blanca de la pureza, volví a confesarte, volví a participar de los sacramentos. Reconocer, poner nombre a dónde viene eso que te avergüenza, ¿no? Y entonces el texto sigue diciendo, y un colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista, porque crees que ves, pero no la tenés tan clara. Versículo 19. Yo corrijo y reprendo a los que amo. Menos mal que nos ama el Señor con todo lo que viene diciendo que nos quiere. Reanima tu fervor y arrepiéntete. Qué hermoso mensaje de Jesús para este retiro de cenizas al inicio de la Cuaresma. Hoy, no sé cuándo estás viendo el video, pero lo estamos transmitiendo este viernes, después del miércoles de ceniza. Reanima tu fervor y arrepiéntete. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me deja entrar, entraré en su casa y cenaremos juntos. Esto es muy bonito porque Jesús está a la puerta y nunca fuerza la conversación. Hay un cuento muy bonito, una historia muy bonita que la sé contar en la catequesis de adulto, que hay una sala, ¿no?, de muestras de arte y está el pintor al lado de un cuadro donde está Jesús tocando la puerta de una casa. Entonces alguien se acerca y el artista le dice que está perfecto, pero no tan perfecto porque se olvidó de pintar la cerradura, ¿no? De la puerta no tenía cerradura, la puerta sola y Jesús golpeaba. Entonces dicen que el autor le sugirió que lea el nombre, ¿no? El nombre del cuadro es Corazón, porque esa puerta se abre desde adentro, el picaporte está al lado de adentro, no del lado de afuera. En tiempo de Cuaresma, Jesús también nos ofrece su perdón, nos ofrece su misericordia, pero depende de nosotros si queremos abrirle la puerta del corazón o no, si queremos acercarnos al sacramento o no. Si queremos beber del agua fresca del manantial que brota de su costado abierto o no. Y entonces, si alguien oye mi palabra, entraré en su casa y cenaremos juntos. Entraré en el corazón, pero exige de nosotros un verdadero ejercicio espiritual. Tener que pararnos de lo apartado que nos encontramos en el centro del corazón, caminar hasta la puerta del corazón y abrirle a Jesús. Y entonces entraré en tu casa y cenaremos juntos. La cena es la Eucaristía. No podemos comulgar si no estamos en estado de gracia. No podemos comulgar si no estamos confesados. Una invitación a la conversión también es una invitación a la participación del banquete, a la participación de la misa. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá hay un pequeñísimo error a lo mejor de traducción. Más que entender por cómo viene la guía, tendría que decir el que pueda oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Si bien es la posibilidad de traducir también entender o oír. Me gusta más oír, que es como viene la línea del texto. Bueno, decía varias cosas el texto del Apocalipsis cuando nos disponemos a escucharlos. Creo que con algunos de ustedes ya habíamos compartido esta meditación. Y están las otras, ahí les dejo las otras meditaciones, las otras cartas, donde el Espíritu Santo va como inspirando distintas cosas para la conversión y para mejorar espiritualmente cada una de estas comunidades. Bueno, en lo más hondo del pecado descubro siempre la mayor hondura de tu perdón, que es amor, de un amor que se hace perdón. Así que vamos a pedir al Señor, presentarle nuestro corazón para poder beber de su amor y de su misericordia. Para las chicas del Instituto Siervas de Dios Misericordia, que tengan las reglas en la mano, las invito a repasar juntos el artículo número 37. Que dice fidelidad y perseverancia. Después de la incorporación perpetua, la sierva de Dios de la misericordia no interrumpe su camino de formación,
porque la formación permanente la compromete para toda la vida a una apertura constante para acoger la voz del Espíritu Santo en todas las circunstancias y en todas las fases. En oración, la sierva no se cansa de pedir al Señor y a la Madre, la Virgen fiel, la gracia de la perseverancia. Esto de la formación permanente y la perseverancia que está propuesto en las constituciones del Instituto de las Siervas de Dios Misericordia, también nos puede ayudar a nosotros. Tener un itinerario de formación permanente, como estos ejercicios espirituales, participar del IACS, de algunos cursos de formación que se den en nuestra parroquia, algún instituto de formación teológica de tu comunidad, parroquia, capilla o diócesis, y la perseverancia, ¿no? Pedir al Señor, como lo hizo San José, el don de la perseverancia, sobre todo la perseverancia final, ¿no? Que al momento final de nuestra vida no caigamos en desesperarnos, ¿no? De la salvación que nos viene a regalar Jesús. Bueno, para culminar, los invito a que busquemos nuevamente el oracional. Vamos a ir en la última página, a ver cómo estamos. La última oración la vamos a hacer, la oración final para cada día, en la página 30. Oh Dios, que sabes que no podemos subsistir por nuestra fragilidad, asediados por tantos peligros, como ahora padecemos con la pandemia del coronavirus. Concédenos la salud del alma y del cuerpo para superar con tu ayuda este peligro. Cura a los enfermos y danos la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José bendito, Nuestra Señora de Guadalupe, Sagrado Corazón de Jesús. Les recuerdo entonces, en lo posible, leer los numeritos 5 y 6 de la Carta Apostólica con Corazón de Padre. El Señor te bendiga.